Y aparte que éramos chicos, digamos, criados con otros chicos, ¿no? Que no comían cuenta, como dicen. Si salíamos a la aventura, salíamos, no era que digo, voy a dejar a mi mamá, no, mi papá no me va a dejar, sabía que no se iban a dejar, entonces teníamos que escaparnos, hacernos lo que nosotros quisiéramos y después recibir el castigo que estaba ya estipulado, ¿no? Tenía ese, donde vivía en Iturbe, donde estuvimos, el famoso portón, que era su enemigo y su amigo, porque el padre le había puesto un candado y él quería ir al río, porque los chicos quieren la aventura, no quieren la cárcel, ¿no? Y bueno, también tuvo el famoso portón de los sueños, surge ahí, ¿no? En esas comunicaciones que tuvo papá con ese portón que le separaba de su pasión, ¿no? Que era el río, viste que esos chiquilines que crecen en el río, nada especial. Si no mueren en su intento, son buenísimos después porque conocen todos los... En la casa de Roa había silencio. Totalmente, todo el tiempo. Nosotros no era una casa ni de amigos ni de parientes, ahí no entraba nadie, ni los amigos nuestros eran en la calle. Y nosotros jugábamos fútbol en la calle y el viejo había que cuidar en el momento que escribía y en el momento que descansaba en la siesta, como todo paraguayo, la siesta es su principal, ¿no? Y entonces me llamaba y me hacía correr a los muchachos que vayan a jugar fútbol más allá, porque... Pero después sí salíamos a la calle a paletear un rato, ¿no? Me gustaba hacer mucho deporte y tomar sol y leer todos los periódicos, los domingos sobre todo, bajo el sol, ¿no? Era un escritor atlético, digamos. Nosotros teníamos una vida totalmente diferente. La casa de nosotros era, como te dije, eran libros. No era una casa concurrida porque mi papá cuando estaba en la casa tenía que haber silencio porque él estaba escribiendo o leyendo. Entonces nosotros íbamos a buscar a los amigos y al ruido en la calle, en la casa ajena, pero no en la casa nuestra, ¿no? En la casa nuestra nos acostumbraron a eso, al silencio, a la quietud, a la tranquilidad. Mis padres los dos leían, así que para nosotros era lo más natural del mundo leer. Y leímos todo, lo que estaba en la casa, lo que conseguíamos, las revistas historietas, o sea, leíamos todo, no había tampoco otra cosa que hacer, ¿no? Aparte de la radio, no había tele, hoy día es difícil pensar eso. Y tampoco quiero pensar que solamente leíamos porque no había otra cosa. Yo creo que en gran medida era la influencia de los padres. Y ahí jugaba con Carlos a la paleta. Y yo sentado así en la maderita de la casa, ahí yo miraba, ¿no? Entonces, el problema de la máquina escribir. Entonces, bueno, nos íbamos allá o tratamos de no hacer ruido, porque a veces en el garaje nos poníamos a arreglar las motos, qué sé yo, entonces cuando estaba trabajando no podíamos hacer ruido, entonces nos íbamos por ahí a una cosa u otra. Él decía que todos sus males vino de la guerra, donde él estuvo hacinado en la retaguardia, en un pantano donde no venía provisiones una vez por semana, ¿no? Y tenía que estar ahí limpiando a los bolivianos que estaban presos, ¿no? Del lado paraguayo. Pensaba en todo eso mientras avanzaba por el terraplén. También en la lágrima González, mi compañera de banco, un poco más grande que yo. Ella repicaba el riel para las entradas y salidas y me había dado un beso al terminar el año en la velada de la escuela. El sabor de su boca tibia y esos cenitos duros que se habían apretado contra mí aquella noche entre los árboles mientras los demás cantaban el himno era lo que ahora hormigueaba en mí como algo frustrado y sin embargo dulce todavía, por lo mismo que lo iba a perder. Y así corría el tiempo. Cuando estuvo enfermo, fuimos a su casa, le visitamos, le cantamos. Y por ahí hizo una letra. Entonces me dijo, y verá, mira, tiene una letra.
¿por qué no la musicas? Y yo no quise, tenía miedo. Como se trataba de una persona muy importante. Entonces yo le dije a Ibera, pues por ahí no le gusta mi música. Y me dice, no, le va a gustar, él es sencillo, es igual que nosotros. Hacé, sí que, animate. Bueno, con la recomendación de Eri, con la presentación de Eri y un poco era muy fantasioso. Vas a encontrar, me dice, un hombre espigado, alto, una especie de rostro indígena tallado ya por manos blancas, ese tipo de cosas. Y yo, claro, pensé que iba a encontrar un monstruo. Un indio tallado por manos blancas me pareció demasiado, ¿no? Pero no en esa dirección, pero en otra. Descubrí acá a nuestro amigo Agustín. Y después salimos de serenata. Luego Roa, que vivía en el exilio, en el 82 vino, y recuerdo muy bien que hablando con los jóvenes, con los estudiantes, etcétera, como no podía ser de otra manera, Roa fue tildado como aquel Sócrates griego de pervertir a los jóvenes porque les estaba enseñando a pensar, a ser críticos, a ampliar su universo de miras. Entonces, obviamente, clavado, Roa no podía ser sino subversivo, comunista, apátrida, legionario, etc. Todo ese conjunto de vocablos que usaban desde la dictadura para denostar, para descalificar a quienes amaban y presagiaban y alentaban una patria nueva, como indudablemente era Augusto Roa Bastos. Y en abril, creo, si mal no recuerdo, él iba a presentar en el Centro Cultural Juan de Salazar un libro de Jorge Canese, Paloma Blanca, Paloma Negra, y yo estaba en el Juan de Salazar, pero Roa no venía, ya eran las 8:30, Roa ando, uy, mamobio, Roa, alguna cosa le habrá pasado. ¿Qué había ocurrido en realidad? Roa ya estaba en Clorinda, otro de sus exilios, de sus múltiples exilios, porque ñañetano de los exilios de Roa seguramente vamos a encontrar varios que son exilios desde nuestro país, otra vez desde la Argentina, y supongo que también desexilios, es decir, cómo volver desde aquel extrañamiento a las raíces, como ocurrió después de la caída de la dictadura aquí en nuestro país.